De escasez a estabilidad. ¿Cómo desaprender el miedo y empezar a construir? Antes de que termine este video, vas a entender por qué ese miedo sigue ahí y vas a aprender cómo empezar a planear sin sentir pánico, incluso si vienes de escasez. ¿Alguna vez has pensado, no alcanza para nada? Y lo piensas. Aunque tengas trabajo, aunque estés pagando tus cuentas, aunque todo esté funcionando. Ese pensamiento sigue ahí, como un zumbido constante. Yo viví con ese zumbido por años. No alcanza, nunca va a alcanzar. ¿Para qué planear? Y lo peor es que aunque trabajaba duro, aunque era disciplinada, aunque hacía todo bien, seguía sintiéndome pobre. No en mi cuenta, en mi mente. Hasta que entendí algo que lo cambió todo. La pobreza te enseña a sobrevivir, no a planear. Y yo tuve que desaprender miedo para empezar a construir. Hoy te voy a mostrar cómo. Las señales que ignoramos. ¿Cómo sabes si tienes mentalidad de escasez? No es solo no tener dinero, es como piensas sobre el dinero, incluso cuando lo tienes. Estas son las señales. Número uno, piensas en lo que falta, nunca en lo que tienes. No me alcanza para, nunca tengo para. Número dos, sientes pánico cuando gastas, aunque sea necesario. Compras algo que necesitas y te sientes culpable por días. Número tres, guardas todo, por si acaso. Tienes 3 jabones sin abrir porque tienes miedo de que se acaben. Número 4, no planeas porque ¿para qué? Si de todas formas va a pasar algo, entonces mejor no planear nada. Número 5, te comparas con otros y siempre pierdes. Ella ya tiene casa, él ya tiene negocio. Yo voy atrasada. Si te diste en alguna de esas, no estás rota. Estás operando con el programa que la pobreza instaló y ese programa fue diseñado para sobrevivir, no para construir, pero se puede cambiar. Demostración vívida. ¿Por qué los latinos cargamos esto? No es coincidencia que pensemos así. Venimos de lugares donde el miedo era necesario, donde si no guardabas, no comías, donde si no te preparabas para lo peor llegaba. Esa mentalidad nos salvó allá, pero aquí nos está deteniendo. Las frases que me frenaban. Déjame decirte las frases que yo repetía antes de despertarme. El dinero no me dura. Como si el dinero tuviera voluntad propia. Como si yo no tuviera control. Apenas salgo de una y viene otra. Porque esperaba el desastre. No planeaba para él. Yo no soy buena con el dinero. Como si fuera un talento, no una habilidad. Para los ricos es fácil. Como si ellos no empezaran de cero también. Si ahorro, va a pasar algo y me lo voy a gastar. Entonces mejor no ahorro. Cada una de esas frases era un programa de escasez ocurriendo en mi mente sin que yo me diera cuenta, hasta que empecé a cambiarlas, una por una. Detente aquí, pausa el video. Escribe solo una frase que tú repites seguido. No me alcanza para. Ahora debajo escribe una sola verdad concreta. Hoy, si tengo para, no es positivismo, es realidad verificable. Este es el primer acto de planificación. No cambiar tu vida, cambiar tu frase. Permiso para empezar sin. ¿Cómo reemplazar miedo por claridad? Aquí está lo que funcionó para mí y lo que ha funcionado para cientos de mujeres. No es mágico, es intencional. Paso 1. Nombra el pensamiento de escasez cuando aparece. No puedes cambiar lo que no ves. Entonces, cuando pienses, no me alcanza para nada, detente y di en alta voz. Eso es escasez hablando, no es la verdad. Paso 2. Reemplázalo con una verdad concreta. En lugar de no me alcanza para nada, di tengo para la renta de este mes. Voy a planear para el siguiente. No niega la realidad, pero cambia el enfoque de lo que falta a lo que puedes controlar. Paso 3. Crea un hábito pequeño de abundancia realista. No hablo de atraer riqueza, hablo de probar que puedes construir. Ejemplo, separa $5 esta semana y no lo toques.
La siguiente semana, otros $5. No es el monto, es la prueba. Yo puedo apartar, yo puedo planear, yo puedo construir. Paso 4. Deja de compararte con otros. Cada vez que te compares y pienses, yo voy atrasada, pregúntate, ¿atrasada según quién? ¿Según qué calendario? Tu camino es tuyo y compararte es una forma de escasez mental. Si ella tiene, yo no puedo tener. Eso es mentira. Paso 5. Protege tu mente de la escasez que te rodea. Esto es lo más difícil, porque la escasez está en todas partes, en las noticias, en las conversaciones, en la familia. Tienes que crear un espacio mental protegido, donde no permitas que entre ese ruido. No es ignorar la realidad, es no dejar que la realidad de otros se convierta en tu realidad. Paso 6. Celebra el progreso, aunque sea pequeño. Cada vez que separas dinero sin tocarlo, planeas en lugar de reaccionar. Dices no a algo innecesario. Piensas en futuro, no solo en sobrevivir hoy. Eso es victoria y merece ser celebrado porque estás cambiando el programa. Hermana, la mentalidad de escasez no es tu culpa, pero cambiarla, sí, es tu responsabilidad. La pobreza te enseñó a sobrevivir y sobreviviste. Eso es un milagro en sí mismo. Pero ahora ya no estás solo sobreviviendo, estás en posición de construir. Y para construir necesitas desaprender el miedo, poco a poco, un pensamiento a la vez. Estabilidad no es tener millones, es saber que si algo pasa, tienes un plan. Es dormir tranquila, porque ya no estás improvisando. Es pasar de no alcanza a voy a planear para que sí alcance. Dios no te sacó de allá para que sigas viviendo con mentalidad de allá. Te trajo aquí para que aprendieras a construir, no solo a sobrevivir. Déjame un comentario con la palabra construyo si estás lista para cambiar un pensamiento esta semana. Solo uno. Y dime, ¿cuál es la frase de escasez que más repites? La que ya no te sirve, la que vas a reemplazar. Porque cuando la escribes, pierde poder sobre ti. Y cuando la reemplazas, empiezas a construir. En el próximo video vamos a hablar de cómo este miedo se filtra en las decisiones grandes, deudas, ahorro, ayudar a la familia, porque no se puede construir estabilidad si el miedo sigue tomando decisiones por ti. Te veo ahí.